Voy a empezar con una pequeña oración. Los invito a ponerse en presencia de Dios. Esta es una oración que me gusta mucho rezar cuando, junto al leer la Biblia, es una oración de San Anselmo de Canterbury, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñame, Señor, a buscarte y muéstrate cuando te busco. No puedo buscarte si tú no me enseñas, ni encontrarte si tú no te muestras. Que yo te busque deseándote, y te desee buscándote. Que yo te encuentre amándote, y te ame encontrándote. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, hoy nos toca, esto es como la última clase formal, digamos así, del curso. La clase que viene es como una clase bonus, digamos así, porque, a ver, perdón, discúlpenme, pero estoy con un problemita técnico. Ahí está. La próxima clase es una clase extra, digamos, que damos sobre el tema del reino, pero esta clase es como la conclusión de todo lo que hemos estado viendo en estas clases anteriores, ¿no? Así que bueno, yo les voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien la pantalla grande? Bien. Bueno, como pueden ver, esta es la clase sobre la nueva alianza, ¿no? Y el subtítulo es el cumplimiento de todas las promesas. Nosotros, si se acuerdan, estuvimos viendo diferentes alianzas que Dios va haciendo con su pueblo, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hasta que finalmente, por medio de los profetas, les promete una nueva alianza, ¿no? Y esta nueva alianza tiene lugar, obviamente, o sea, desde el punto de vista formal de la Biblia, la encontramos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que es precisamente otra traducción de decir la nueva alianza. ¿Y por qué hablamos de el cumplimiento de todas las promesas? ¿Se acuerdan que en todas estas alianzas que Dios hace en la antigua alianza, ¿no?, le va prometiendo cosas a su pueblo, y va elevando estas promesas a una categoría que es la categoría de juramento? Acuérdense la definición que dimos de alianza, que es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento o un rito que reemplaza, digamos así, el juramento, que es como una forma ritual de jurar. ¿Qué significa cuando hablamos en la Biblia de cumplimiento? En el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, muchas veces habla de que esto se hizo para que, Jesús hizo tal cosa para que se cumpliera, esto es para que se cumpliera la Escritura, y usa un verbo griego, que es el verbo pleró, que lo tienen ahí dibujado con las letras griegas, y nosotros decimos que es cumplimiento, ¿no? Pero parece como que
A ver, cuando yo tenía hijos chiquitos y les decía, ¿cumpliste con la tarea de la maestra? Quería decir, ¿hiciste la tarea para que te habían mandado? Pero en realidad la palabra cumplimiento es mucho más allá de hacer lo que se me encomendó, sino que implica plenitud, y sobre todo implica llenar algo de sentido. Por ejemplo, pensemos en el ritual de la Pascua hebrea, esto de elegir el cordero, matarlo, inmolarlo al atardecer, después asarlo de una determinada manera, con las hierbas, comerlo, de pie, con las sandalias puestas. Bueno, es todo bastante extraño, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en eso como algo que nos parece casi normal, pero si nosotros nos ponemos a pensar, es como raro. Entonces, la Pascua hebrea para nosotros se llena de sentido, captamos su sentido, es como que empieza a hacer sentido cuando vemos la Pascua de Jesús. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de descubrir ahora es cómo se van cumpliendo estas promesas. Entonces, en esta primera hora, sí, me gustaría como pasar revista a las distintas alianzas que estuvimos viendo y ver cómo Jesús cumple las alianzas en el sentido de esto, ¿no? Cómo las lleva a su plenitud, cómo las carga de sentido. Y esto lo vamos a hacer a través de dos, sobre todo, de dos formas de hacer, como de entender la escritura. La primera es lo que se llama la tipología, y la segunda, que no es tan importante, pero que también existe, es la intertextualidad. Entonces, ahora vamos a tratar de captar qué significa esto de la tipología y de la intertextualidad. Entonces, la primera que vamos a ver es lo de la tipología. ¿Qué es la tipología? Fíjense lo que dice. La tipología ha sido definida como la ciencia de las similitudes de los dos testamentos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por un lado, estuvimos leyendo el Antiguo Testamento. Y ahora, en la Nueva Alianza, pasamos al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza. ¿Cuál es la relación entre ambos? Precisamente la relación es entre promesa y cumplimiento. Por un lado hay, en el Antiguo, digamos, está cargado de promesas que se cumplen verdaderamente, se llenan de sentido en el Nuevo. Entonces, esta relación entre, ¿cómo es que nosotros descubrimos esto? Perdón. Decimos así, la misma, o sea, la tipología descubre que las realidades del Antiguo Testamento son figuras. La palabra técnica en griego es tipos, de ahí que lo llamamos tipología. ¿Qué son los tipos? Son personas, lugares, cosas del Nuevo Testamento, perdón, está mal ahí, del Antiguo Testamento, donde estos tipos se llenan de sentido, se consumen, se cumplen en el Nuevo, precisamente en Cristo. Entonces, discúlpenme que ahí me equivoqué, son personas, lugares, cosas del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, donde estas figuras se llenan de sentido, se consuman, se cumplen precisamente en Cristo. Entonces, por ejemplo, personas, podemos pensar en Adán, es una persona, pero además es una figura, es un tipo, que se va a llenar de sentido cuando veamos al nuevo Adán, que es Cristo. Lo mismo vamos a ver con Moisés, el nuevo Moisés, Isaac, el nuevo Isaac. Bueno, algo de esto nosotros estuvimos viendo. También lugares, porque, por ejemplo, el
el monte Moria, va a ser también el lugar donde se va a consumar la nueva alianza. Entonces, hay como el sacrificio de Isaac está relacionado también con el monte Calvario. Bueno, todas estas cosas de la antigua alianza se llenan de sentido, se consuman en el nuevo. Esto parece por ahí un poco difícil, pero van a ver que cuando veamos los ejemplos, van a ver que es más o menos sencillo. Hay que prestar atención y como descubrir estos tipos. Esta era la lectura de la escritura que hacían sobre todo los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, cuando miran el Antiguo Testamento, lo ven cargado de sentido que se consuma en el Nuevo. Entonces dice, por eso la lectura tipológica es esencialmente una lectura en perspectiva cristológica, una lectura donde estas figuras son, según la fórmula paulina, tipoi tu melontos, figuras de aquel que ha de venir. Esto lo dice San Pablo. Él dice que las figuras de la antigua alianza son figuras de aquel que ha de venir, o sea, son prefiguraciones de aquel que ha de venir. Acá específicamente Pablo lo está diciendo de Adán, porque Pablo es el que introduce precisamente la tipología de el primer Adán y el nuevo Adán, y el segundo Adán. Pero bueno, a lo mejor a veces esto les parece raro, pero van a ver que lo van a entender. Y de todas maneras, algo ya estuvimos viendo de esto. La otra forma de exégesis importante para captar la relación entre los dos testamentos es precisamente lo que llamamos la intertextualidad. ¿Qué es esto de la intertextualidad? Ah, perdón, esta es una cita de Hilario de Poitiers, uno de los padres de la Iglesia, que dice, Cristo en todo tiempo de la historia del mundo, mediante verdaderas y auténticas figuras, engendra la Iglesia, la limpia, la santifica, la llama, la elige y la rescata. En el sueño de Adán, en el diluvio de Noé, en la bendición de Melquisedec, en la justificación de Abraham. Desde la creación del mundo se ha venido prefigurando lo que en Cristo se había de cumplir. Entonces, fíjense, dice, en Cristo, en todo tiempo de la historia del mundo, mediante verdaderas y auténticas figuras, engendra la Iglesia. Es decir, es como que esto que llamamos el plan de salvación ya está prefigurado. Entonces, es como que está engendrando la Iglesia ya desde la antigua alianza. La limpia, la santifica, la llama, la elige y la rescata. Por medio de estas figuras, desde la creación del mundo se ha venido prefigurando lo que en Cristo se había de cumplir. Bueno, la otra cosa es la intertextualidad. ¿Qué es esto de la intertextualidad? Esto es algo relativamente reciente. Esta es esta Julia Kristeva, que está citada acá, es una mujer que se dedicaba a la literatura, no estaba específicamente relacionada con el tema bíblico. Y ella es la primera, digamos, que define el tema de la intertextualidad diciendo que designa la conexión de un texto con el universo de textos. Es decir, cuando hay un texto, nosotros en ese texto a veces percibimos como ecos, como algo que me evoca otro texto. Es como que un texto dialoga con otro, con un universo de textos. Y esto en la Biblia es constante, es decir, todo el tiempo, si yo conozco a fondo, digamos así, la Biblia, estoy como todo el tiempo descubriendo estas conexiones, estos ecos de un texto en otro texto. Pero esto no solamente se da en la Biblia, yo les voy a poner algunos ejemplos de nuestro universo cultural, y mostrar, o sea, que yo necesito como estar inmerso en una cultura para captar lo que no basta
con entender simplemente las palabras, sino que yo necesito tener como presente un cierto universo cultural. Entonces, supónganse que ustedes son un alumno, un ruso, que viene a la Argentina a estudiar castellano, a estudiar español, y después de un año, bastante bien entiende todo lo que se habla, ¿no? Pero supónganse que va a una fiesta, y alguien dice esto: ¿qué mesaza? Bueno, a lo mejor acá hay personas de otros países o gente que no tiene ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, acá en la Argentina, mucha gente sabe que cuando que se dice ¿qué mesaza? Mirando una mesa donde se va a recibir invitados, alude a un famoso programa de acá de la televisión donde estaba una presentadora que se llama Mirta Legrand. Digo porque sé que hay personas que no son de la Argentina, ¿no? Y entonces ella siempre decía, ¿qué mesaza? Pero para un argentino medio, digamos, es algo como, enseguida le evoca algo. Otro ejemplo, me cortaron las piernas. Esto para los futbolistas. Si alguien, hablando de que algo le impide, digamos así, seguir con un programa que tenía, con un objetivo que tenía, dice, me cortaron las piernas. Bueno, cualquier argentino, creo yo, si no, que evoca inmediatamente lo que le pasó a Maradona, nuestro héroe futbolístico en el Mundial de Estados Unidos, donde descubrieron que había ingerido drogas y bueno, no pudo seguir, y entonces dijo, me cortaron las piernas. Bueno, o sea, es una cosa que yo necesito estar en el universo cultural argentino promedio, digamos así, para entenderlo. Otro ejemplo. O juremos con gloria a morir. Si alguien está en una situación así, en un límite, y dice, o juremos con gloria a morir, cualquiera que no conozca el himno argentino no sabe a lo que está aludiendo. Pero cualquier argentino sabe que esto hace referencia al himno. ¿Entienden lo que quiero decir? No basta con entender, conocer el idioma, eso es lo que quiero decir, sino que tengo que tener como un cierto diálogo con esa cultura para captar estas cosas. Y ahora, como un último ejemplo, ya más intelectual, si quieren, los hermanos sean unidos. Si alguien, también, el pobre alumno ruso vive en una casa y de repente los hermanos empiezan a pelear y el padre dice, los hermanos sean unidos porque está la ley primera, bueno, él entiende, bueno, sí, que se unan los hermanos, pero no sabe que el padre está hablando del Martín Fierro y que esto sigue, porque si no, los devoran los de afuera. Bueno, todos estos ejemplos banales, y no tanto, los digo para entender el tema de la intertextualidad. Entonces, en la Biblia esto es muy, muy, muy frecuente. Un texto evoca otro texto. Y si yo no conozco el universo cultural, y si no conozco los libros de la Biblia y si nunca la leí, no capto estas conexiones, no capto lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, Jesús dice, acá hay alguien más grande que Salomón, si yo no sé qué hizo Salomón, qué sé yo, por qué dice que hay alguien más grande que Salomón, ¿entienden? Bueno, todas estas cosas es lo que vamos a tratar de ver en estos ejemplos. Bueno, vamos a empezar con la alianza adámica, donde tenemos a Cristo nuevo Adán. Esto lo vimos, bastantes de estas cosas que voy a decir ahora, es como una recapitulación de lo que dije, de lo que estuvimos diciendo tanto Patricio como yo. Pero esto les va a quedar a ustedes como una especie de síntesis del curso. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hablamos de Cristo nuevo Adán? ¿Cuáles son cuál es la circunstancia las circunstancias por las cuales atraviesa la vida de Cristo, que podemos hablar de Cristo como un nuevo Adán? ¿Qué es lo que le ocurre, digamos así, a Adán? Nosotros vimos cuando ustedes vieron con Patricio, ¿se acuerdan que vimos que Adán, Dios lo hacía hijo de Dios, lo hacía sacerdote, rey, profeta, era como que le daba todas estas prerrogativas, que Adán, gracias a o gracias a no, por desgracia, digamos, de su desobediencia, de alguna forma las pierde. ¿Por qué nosotros podemos hablar de Cristo como nuevo Adán? Fíjense, ¿qué es lo que hace Adán para perder todos estos regalos, estos dones que Dios le dio? Lo esencial de Adán, lo que le ocurre a Adán, es que él es básicamente un desobediente, ¿no? O sea, él no obedece el mandato que le ha dado Dios, que le dijo simplemente, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Entonces, fíjense, la historia de la salvación es como que empieza y termina en un jardín. Acá tenemos la escena de Getsemaní. Entonces, fíjense qué es lo que hace Adán. Adán, ¿qué es lo que dice? Dios me dio este mandato, pero a mí se me canta hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús en Getsemaní? Cuando se le presenta está orando, está sudando, como dice San Lucas, sudando sangre, y está como contemplando lo que le va a ocurrir, su pasión y luego su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que dice? Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es una cita de Lucas 22:42 y paralelos. Es decir, la diferencia, digamos, abismal entre Adán y el nuevo Adán es que el viejo Adán dice que se haga mi voluntad. Y Cristo, ¿qué es lo que dice? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ya aquí o sea, todo lo que va a ocurrir a partir de Adán, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, ahora lo va a deshacer el segundo Adán. Fíjense, esto es lo que dice Pablo. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y así como todos mueren en Adán, todos revivirán en Cristo. Esto también dice Pablo en la primera carta a los Corintios. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo, Cristo. O sea, esta es Adán prefigura a Cristo. Fíjense cómo es esto de la tipología. La tipología, que hablamos de cumplimiento, no hay como una continuidad, pero hay una ruptura. Esto es muy importante captarlo. Hay una continuidad, pero ruptura. Ante una situación, Adán, ¿qué es lo que tiene miedo? Va a decir el libro de la sabiduría. Adán tiene miedo de la muerte, tiene miedo de la serpiente, que tiene miedo de morir. Y entonces hace lo que la serpiente le dice. Cristo, frente al miedo a la muerte, hace la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos como una continuidad, pero también tenemos una ruptura. Entonces, ¿qué es lo que fíjense, ¿se acuerdan que Hilario de Poitiers hablaba de que
Cristo está en todo tiempo engendrando la iglesia. Esto lo vimos cuando ustedes lo vieron cuando vieron la primera clase sobre Adán. ¿Se acuerdan que cuando Adán cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, y entonces ¿qué hace? Pone a Adán a dormir, y en este sueño profundo que es el Tardemá, y de su costado, dice así, nosotros lo traducimos como costilla, pero es el costado, de su costado va a sacar a la mujer, y esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa en la muerte después de que Jesús muere en la cruz? Al ver a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, así como Adán duerme, Cristo duerme el sueño de la muerte y de su costado sale la sangre y el agua que representan los sacramentos. Entonces son figura de la iglesia. Entonces, del costado de Cristo, Dios engendra la iglesia, que es, como la va a llamar San Pablo, la esposa de Cristo, la iglesia como esposa de Cristo. Entonces, en esto de Adán, hay una prefiguración en esto de la primer mujer, de hueso de mis huesos y carne de mi carne, hay una prefiguración de la iglesia. Bueno, después también en el tema de cuando Dios le dice a Adán que va a trabajar la tierra con el sudor de su frente, es como que en la pasión Cristo da vuelta completamente el jardín de Edén, las consecuencias del pecado. A través, Adán iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente, ahora Cristo su frente suda sangre. Esto es parte de la pasión. Adán iba a obtener, ¿se acuerdan? La tierra le iba a dar cardos y espinas. Cristo es coronado con espinas. Y así como Adán muere, Adán nos consigue la muerte, Cristo nos consigue la vida. Esto nosotros lo tenemos ¿se acuerdan que lo vimos en el protoevangelio? Génesis 3:15, que era lo que decía: pondré enemistad entre la descendencia tuya, de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Ella te aplastará la cabeza. Perdón, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, pero la de la serpiente te va a morder el talón. Bueno, esto se cumple acá. Esta promesa tan extraña de la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer se cumple acá. La serpiente le muerde el talón en el sentido de que Cristo muere, pero al mismo tiempo Cristo aplasta la cabeza de la serpiente y resucitando nos da la vida. Bueno, esto es en cuanto a la alianza adámica. Ahora vamos a ver con la alianza abrahámica, donde Cristo es el nuevo Isaac. ¿Se acuerdan esto, no? Toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Fíjense, ¿dónde en el Nuevo Testamento aparece Cristo como el nuevo Isaac? Primero, en la genealogía, el Evangelio según San Mateo abre con una genealogía, que dice así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En esto del hijo de Abraham, entonces tenemos que Cristo es, ¿quién es el hijo de Abraham? Es Isaac. O sea, acá ya lo está presentando a Jesucristo como como el nuevo Isaac. Segundo, una voz que salía de los cielos, esto es en el bautismo de Jesús, una voz que salía de los cielos decía: este es mi hijo amado, toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A tu hijo amado, este es mi hijo amado en quien me complazco.
¿Ven esto que hablábamos de la intertextualidad? Si yo no tengo como grabado en mis oídos el sacrificio de Isaac, o sea, todo lo de la alianza de Abraham, no me acuerdo quién es esto de quién es mi hijo amado. Entonces, pero si yo conozco profundamente la Escritura, cuando veo lo del hijo amado, enseguida hago la conexión. Y esto ¿se acuerdan? La otra cosa era, toma a tu hijo único. ¿Qué dice Juan? Tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca. ¿Y qué necesidad tenía de poner esto del hijo único? Entonces, aquí se cumple, se termina de llenar de sentido esto que nosotros vimos en el sacrificio de Isaac, en el monte Moria. Esto que hablábamos de que es como una especie de ensayo, de mimo de la pasión, donde Isaac, que carga la leña, lo ven acá dibujado ya como un hombre, como un muchacho grande, que carga sobre sí la leña para el sacrificio del mismo modo que Jesús carga sobre sus espaldas la cruz. Y esta frase tan extraña, ¿no? Que cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios dice, y Abraham le contesta, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. En esto y después le llama, y después, efectivamente, Dios le provee un cordero, pero en realidad se va a terminar de proveer, se va a llenar de sentido esta frase con el verdadero cordero que es Cristo. Bueno. Alianza mosaica, Cristo, nuevo Moisés. Acá tenemos casi como una explosión de tipología. Fíjense, tenemos un nuevo éxodo. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que el éxodo, bueno, después vamos a ver la prefiguración de la Pascua, ¿no? Pero acá tenemos cómo empieza el éxodo, después de las 10 plagas y la Pascua. Ellos pasan por el Mar Rojo. ¿Y qué representa el Mar Rojo? Representa una situación de casi muerte y vida, y pasan a una nueva vida, que es una prefiguración, van a decir precisamente los padres de la iglesia, una tipología del bautismo. Pero Jesús también pasa por esto, un nuevo paso por el agua, en el sentido del bautismo de Jesús. Yo ahí les dejo las citas, porque no las podemos leer, pero el bautismo, que es precisamente sumergirse en el agua, morir, es una muerte a la vida antigua y se le dona a la persona una nueva vida. Entonces es como que el agua es muerte y vida, igual que en el Mar Rojo. Después se pasan 40 días hasta llegar al monte Sinaí, y de alguna forma son probados en el desierto. Bueno, son probados y desaprueban, ¿se acuerdan que empiezan las murmuraciones? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué nos trajeron? Nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de sed. Cristo también es llevado al desierto después de pasar por el agua, y también es tentado por el demonio, y sale airoso de la prueba. Cuando llegan al monte Sinaí, Moisés les da la ley. Jesús sube al monte de las bienaventuranzas y da la nueva ley. También tenemos una nueva transfiguración. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando sube al monte, vuelve transfigurado? Sube justamente con 3 ayudantes y vuelve transfigurado. Bueno, Jesús también sube al monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura. Después tenemos el tema del maná, en el desierto del Sinaí, ellos son alimentados por el maná,
Y Jesús se presenta como el nuevo maná. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Sus padres comieron de este pan y murieron en el desierto, pero el que coma de este pan no morirá jamás. Bueno, Cristo es el nuevo maná. Y después una nueva alianza. Esto ya después, así como hay una alianza en el Sinaí, esta es la sangre de la alianza que Dios hace con ustedes, le dice Moisés a las 12 tribus, digamos. Lo mismo, casi palabras, vamos a verlas, le dice Jesús a los 12 en la última cena. La Pascua, dedicamos como unos minutitos a hablar del tema este de la Pascua, así como, o sea, esto que hablábamos de este rito que parece tan extraño, donde hay que tomar un cordero, inmolarlo al atardecer, bueno, el Evangelio de Juan nos dice que a la misma hora que los sacerdotes están inmolando los corderos para la Pascua judía, Cristo está muriendo en la cruz. O sea, hay como esta... esta tipología, ¿no?, de la muerte del cordero a una determinada hora se cumple, es la misma hora, esto que hablábamos de lugares, circunstancias, personas, tiempos, bueno, Jesús muere a la misma hora que en el templo de Jerusalén están matando los corderos para la Pascua que se va a celebrar al día siguiente, nos dice el Evangelio de Juan. Jesús es entonces Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Toda la pasión, la última cena, transcurre en un contexto pascual. ¿Se acuerdan que Jesús dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes? Y previamente a eso le pide a los discípulos que vayan y preparen lo necesario para celebrar la Pascua, y ellos hacen lo que Él les dice, ¿no? Y en este contexto de la Pascua, Él va a instituir la Eucaristía. Bueno, así como los israelitas, acá tenemos como el dintel de las casas dibujados, así como los israelitas, ¿se acuerdan que una de las ordenanzas de la Pascua era pintar los dinteles con la sangre del cordero, para que el ángel exterminador que va a matar a los primogénitos de Israel pase de largo, ¿no? Entonces, decimos que los israelitas se salvan bajo la sangre del cordero. Del mismo modo, nosotros nos salvamos bajo la sangre del cordero. Y el mismo ramo la rama de hisopo con la cual había que pintar los dinteles, ¿se acuerdan que para acercarle a Jesús el vinagre se usa una rama de hisopo? Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo de 5 minutos y seguimos. Ahora vamos a ver, así como vimos lo de la alianza con Moisés, la alianza davídica, donde Jesús... o sea, el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el hijo de David. Nuevamente, así como en el Evangelio de Mateo nos lo presentaba como hijo de Abraham, y dijimos que Jesús es como un nuevo Isaac, hicimos todas estas conexiones, el libro de... esta genealogía empieza así: libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. O sea, acá nos concentramos en esto de hijo de David, ¿no? Cuando vimos todo el tema de la monarquía, y vimos el tema de David, hablamos de que ahí empieza el mesianismo, el Mesías, el ungido,
¿Se acuerdan? En hebreo se dice Mashiach, y en griego se dice Christos, hablábamos del Mesías, del Cristo, o sea, esto va a quedar para siempre, a raíz de la promesa, de la alianza que hace Dios con David a través de las palabras del profeta Natán. Dijimos que nace el mesianismo, y de ahí en más se va a hablar para siempre del ungido, del Mesías. Y nosotros esto lo tenemos todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo en los evangelios se le pregunta a Jesús: ¿acaso sos el Mesías? ¿Sos el Cristo? O sea, lo que están evocando es todo el tema, que hablamos de el hijo de David. David, por supuesto, es como el rey paradigmático, es el paradigma del rey, pero cuando se habla del hijo de David, se habla de todas estas promesas que en principio están dirigidas a Salomón, pero que después vimos que se aplican a todos los reyes davídicos, hasta el exilio. Así como Salomón es ungido, y también, ¿se acuerdan que vimos que David también es ungido por el profeta Samuel? También Cristo es ungido por Juan el Bautista, que es un levita. ¿Se acuerdan que el padre de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote en el templo de Jerusalén, y por lo tanto era un levita? Entonces, los sacerdotes ungen a los reyes. Entonces, Juan el Bautista unge a Jesús en el Jordán, derramándole el agua, digamos así, del bautismo. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en las palabras este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesto, o este es mi Hijo, escúchenlo? Las dos variantes que se escuchan en la escena del bautismo de Jesús. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y ungido, Jesús empieza a predicar sobre el reino, que es el tema precisamente de los reyes davídicos. O sea, vamos a simplemente recordar algunas cosas de la alianza davídica, porque la próxima vez ustedes que van a ver el tema del anuncio del reino, que lo van a ver con Patricio, vamos a profundizar en esto. Pero simplemente quería recordar esto, ¿no? En la alianza davídica, ¿qué le dice? En 2 Samuel 7. El Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Entonces, fíjense, el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Así como Salomón va a ser el constructor del templo, y Dios dice que él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. El verdadero constructor del templo es Jesús. ¿Se acuerdan cuando acá yo simplemente les pongo las citas, ¿no? Pero después ustedes en sus casas las pueden mirar con tranquilidad, donde dice, esta es la escena de cuando Jesús echa a los vendedores del templo, y le dicen, ¿por qué haces esto? Danos un signo, y él dice, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Jesús es el verdadero, es el constructor del templo, es el verdadero Salomón, porque el verdadero templo es el templo de su cuerpo, como nos va a decir también el evangelista Juan. Esto de, yo elevaré después de ti, Jesús es elevado al tercer día. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Bueno, a través de Cristo, Dios establece su reino para siempre. Y esto que hablábamos de, seré un padre para él, y él será para mí un hijo, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Bueno, estas son como las notas
que lo vemos así rápido, pero es como una suerte de resumen de todo lo que nosotros vimos hasta ahora. Son todas estas prefiguraciones de la antigua alianza y cómo se cumplen en Cristo. Bueno, ahora llegamos a la nueva alianza, ya directamente la nueva alianza. Entonces, la nueva alianza, digamos, tiene como dos etapas para su realización en la vida de Cristo. ¿Cuáles son estas dos etapas? La primera es la última cena, que son las palabras que Jesús dice. Y la segunda parte es la cruz, porque ¿se acuerdan que la alianza se sella con la sangre? Esta es la sangre de la alianza que Dios hace con ustedes, dice Moisés, y ¿se acuerdan que rocía con la sangre al pueblo y al mismo tiempo rocía el altar que representa a Dios? Bueno, entonces, Jesús va a decir estas palabras, ahora las vamos a leer, pero esto se va a consumar, se va a cumplir, se va a terminar de llenar de sentido en la cruz. Nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos, por un lado, las palabras y por el otro lado, los hechos. Jesús es siempre, 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 esto ténganlo bien presente, es esta unión profunda entre hechos y palabras. Él no dice meras palabras, como solemos hacer los hombres, sino que las respalda con los hechos. Si nosotros tuviéramos simplemente que Jesús dice en la última cena, lo que vamos a leer ahora, y no pasa nada, es como que no se termina de cumplir la alianza. Y si tuviéramos la cruz sin las palabras, como decíamos antes, la cruz era la forma romana de matar a un no romano. Entonces, nadie hubiera identificado la cruz con un sacrificio. Nosotros necesitamos las palabras de la última cena unidas a la cruz para entender la nueva alianza. Esto está en todos los sinópticos, pero nosotros vamos a tomar la de Lucas. Perdón. Llegada la hora, o sea, acuérdense que el contexto es la Pascua, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, contexto pascual. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces, fíjense que esto que hablábamos, ¿no? Lo que él está diciendo es: esta copa, literalmente dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Fíjense que cuando nosotros cuando se celebra una Eucaristía, después tenemos primero la liturgia de la palabra y después la liturgia de la Eucaristía. Después que el sacerdote termina de consagrar, esto que hablamos, de consagrar el cuerpo y la sangre que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, después que termina toda la oración eucarística, inmediatamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si ustedes están atentos a la misa, tenemos el Padre Nuestro. Entonces, fíjense, después que nosotros celebramos la nueva alianza, inmediatamente nos damos cuenta, confesamos
¿qué cosa? Que somos verdaderamente hijos de Dios. Se termina de cumplir la nueva alianza en cada uno de nosotros. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes, y recién ahí nosotros podemos decir, Padre nuestro que estás... reconocemos a Dios como Padre, nos reconocemos como hijos. Se ha terminado, en cada una de nuestra propia vida, se celebra la nueva alianza. Se hace carne, se hace realidad la nueva alianza. Verdaderamente somos hijos de Dios, como va a decir el Evangelio, la primera carta de Juan. Bueno, ahora yo quería pasar como a otra cosa, ya que tengo un poquito de tiempo, y es como la explicación de la nueva alianza. Esto es algo que ustedes, que nosotros no hablamos nunca de esto. Esto lo vemos en un libro del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, que se llama la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos se llama carta, aunque no es carta. La Carta a los Hebreos, durante toda la antigüedad, digamos, fue atribuida a Pablo. Ahora, bueno, hay como que está discutida su autoría, no se sabe exactamente quién la escribió, pero el lenguaje es paulino, los términos son paulinos. Y la Carta a los Hebreos se denomina a sí mismo una palabra de exhortación. Hacia el final de la Carta a los Hebreos dice, esto es una palabra de exhortación, que es como una forma de decir, como que fuera una homilía. Es como una homilía donde precisamente lo que se explica es la nueva alianza. Y yo quería leer simplemente con ustedes algunos pasajes, en la medida que nos alcance el tiempo, porque me parece que le ponen como un sello, como que terminan de cerrar todo esto que estuvimos viendo. Es como que la propia Biblia nos explica la nueva alianza. Fíjense, esto está tomado nosotros hablamos de que una alianza es un juramento. Fíjense cómo lo explica la Carta a los Hebreos. Acá vienen una serie de pasajes bíblicos, así que no tenemos ningún dibujito, nada que nos alivie la mente, así que es como que se tienen que concentrar mucho en esto, pero a mí me parece muy importante ver esto. Dice así, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo, sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. ¿Qué está diciendo acá? Acá está hablando de la promesa que hace Dios a Abraham. Juro, en el sacrificio de Isaac, juro que por no haberme negado a tu hijo único, al que amas, por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. ¿Ven que esto que hablamos nosotros de que la alianza es un juramento? Es lo mismo que recoge acá la Carta a los Hebreos. Es como que les quiero probar, les quiero dar la prueba de que lo que nosotros les dijimos es así. Está en la misma Carta a los Hebreos. De esta manera hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Es decir, Dios eleva la promesa a juramento. Gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. ¿Ven? O sea, porque Dios cumple sus promesas, es que nosotros tenemos esperanza. Esto es muy importante. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo. Ahora vamos a ver esto, del velo. ¿A qué se está refiriendo? Penetra más allá del velo, está hablando del santuario, del templo, que nosotros vimos ¿se acuerdan que estudiamos el templo y vimos que había un velo donde estaba el santo de los santos,
donde nadie podía pasar, salvo el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, del día del perdón, con la sangre del cordero. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Que Jesús entró por nosotros, o sea, entró más allá del velo, es decir, entró en el santuario celestial. ¿Por qué puede decir esto? Uy. Se cortó. ¿Seguimos conectados? Perdón, porque es como que se me hubiera desconectado. Sí, sí. Seguís conectada, no sé si pasaste 2 diapositivas nomás. No, perdón, porque es como que se me puso en blanco la pantalla y dije, sonamos. Perdón. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma sólida que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote, así como el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Entraba al Santo de los Santos, ahora Jesús entra al santuario del cielo, al templo del cielo, ¿pero con qué? Con la sangre, con su propia sangre, según el orden de Melquisedec. Bueno, nosotros no hablamos de Melquisedec, me parece que lo mencionamos quizás un poco al pasar. Melquisedec es un personaje muy extraño que aparece una sola vez en el Pentateuco, en el capítulo 14 del Génesis. Es un sacerdote del Dios Altísimo, es la primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia, y que ofrece pan y vino. Y esto es como muy... Y al que Abraham le entrega el diezmo, tiene un encuentro con Abraham. Y después aparece en el Salmo 110, se habla de tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 es el salmo más citado, en realidad es el texto más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Es un salmo donde, ¿se acuerdan que hablamos de que David, digamos que una cosa son los sacerdotes y otra cosa son los reyes? Los sacerdotes eran los levitas y los reyes eran descendientes de David, ¿no? De la tribu de Judá. Sin embargo, si ustedes observan con atención, van a ver que David realiza sacrificios, bendice a su pueblo, es como que toma sobre sí actitudes de sacerdote. ¿Y por qué esto es posible? Bueno, por esta antigua prerrogativa que tenían los reyes de Salem, Jerusalén, de ser según el orden de Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo. Entonces se está hablando de que, porque Jesús no era levita, y sin embargo, la carta a los hebreos lo descubre, lo mira como sumo sacerdote. Pero ¿cómo? Si no sos levita, Jesús, no, pero sos, como sos hijo de David, sos del orden de Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo. Y no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote, que entra en el santuario del cielo llevando su propia sangre. Bueno. Ahora, concéntrense porque esto es difícil. Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Porque si esta primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario sustituirla por otra. Fíjense cuál es el razonamiento del autor de la carta a los hebreos. Es como que, ¿qué es lo que está diciendo? Es como que el Antiguo Testamento es una historia que busca un final. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en los profetas la promesa de la nueva alianza, y acá la va a citar, está citando Jeremías 31:31. En cambio, Dios hizo al pueblo este reproche: llegarán los días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá, no como aquella que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza, y yo me despreocupé de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días.
Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fórmula de la alianza. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. ¿Qué está citando la carta a los hebreos? La promesa de la nueva alianza según el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si la alianza antigua hubiera estado, o sea, suficiente, no habría necesidad de sustituirla por otra. Pero hay una necesidad, porque el mismo Dios les promete una nueva alianza. Al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada, obsoleta la primera. Y lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. ¿Cuál era el santuario? Era el templo. Y tenía todo un rito para el culto. En él se instaló un primer recinto donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. ¿De qué está hablando acá? Del santo. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos el templo? Ese lugar rectangular donde estaba la menorá, el candelabro, la mesa con los panes de la presencia y el altar del incienso. Luego, detrás del velo, había otro recinto llamado el Santo de los Santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Sobre ella estaban los querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca de la alianza, donde, según nos dice el Antiguo Testamento, Dios hace misericordia a Israel. Que cubrían el propiciatorio con la sombra de sus alas. Pero este no es el momento de entrar en detalles. Bueno, dentro de este ordenamiento, los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto. Pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y la del pueblo. Pero al segundo solo entra una vez, perdón, está repetido. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? O sea, porque una sola vez al año tiene que atravesar este velo. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. La sangre de chivos ¿puede perdonar los pecados de los hombres? Y no. Solo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas, abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente. ¿Qué es la morada? La morada es el templo, es un sinónimo de templo. Carpa, skiné en griego. ¿Se acuerdan que lo que dice el Evangelio de Juan en el prólogo? La palabra se hizo carne y puso su carpa entre nosotros. Bueno, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua. ¿Cuál es esa morada más excelente y perfecta que la antigua? No es construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado. ¿Cuál es eso? Es el cuerpo. Entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternero con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento,
es necesario que muera el testador. O sea, esto de que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para que se cumpla la nueva alianza, es necesario que muera el testador. Mientras se vive, el testamento no vale, y solo a su muerte entra en vigor. De allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es o sea, ¿de qué está hablando? Del templo. Esto es un símbolo para el tiempo presente. En efecto, allí se ofrecen dones, bueno, esto ya lo vimos, está repetido. Estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar al mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. Entonces, fíjense, todo pasa por el cuerpo, la encarnación. Dios no, ¿qué es lo que dice? Cristo al entrar al mundo dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo, para hacer Dios tu voluntad. Tú no has querido ni mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y luego añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen. O sea, ¿cuál régimen declara abolido? El régimen de la antigua alianza. ¿Para qué? Para establecer la nueva alianza. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. O sea, está hablando todo el tiempo, está comparando lo que se hacía en el templo de Jerusalén con el sacrificio de Cristo. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Ya estamos terminando. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. ¿Se acuerdan que en el momento de que Jesús muere, el velo del templo se rasgó? O sea, ya, ¿qué quiere decir esto? Que ya la antigua alianza y el culto de la antigua alianza ya no tiene sentido. Todas esto que vimos, todas estas separaciones, en realidad son prefiguraciones del único y verdadero sacrificio que es el de Cristo. Entonces, tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Entonces, fíjense, todo esto son imágenes eucarísticas. La Eucaristía es el signo de la nueva alianza. Es el signo visible de esta realidad sagrada, invisible, por el cual nosotros nos hacemos hijos de Dios. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularlos en el amor y en las nuevas obras. Bueno, acá dejo de leer la carta a los hebreos y ya con esto termino, ¿no? Yo los invito a que lean y relean estas filminas, digamos, cuando les llegue el PDF. En realidad que pueden leer toda la carta a los hebreos, pero bueno, estos son como un extracto de algunos pasajes muy importantes que explican lo de la nueva alianza.
Jesús, así como nosotros vimos, nuevo Adán, nuevo Isaac, nuevo Moisés, nuevo hijo de David, y el que lleva a cumplimiento la promesa de la nueva alianza, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de sellar una nueva alianza, pero ya no con la sangre de chivos, como dice acá la carta a los hebreos, sino con su propia sangre. Esto es un misterio que nosotros nunca terminamos, me parece a mí, discúlpenme, que nunca vamos a terminar de entender, pero bueno, es como que nos acercamos al misterio. Y entonces, a través de esta nueva alianza, nosotros, en la cual nosotros participamos, nosotros entramos en la historia de la salvación. Cada uno de nosotros, o sea, nosotros hemos estado leyendo una historia de la salvación, pero cada uno de nosotros es como que entra a través, ahora vamos a ver cómo, en la historia de la salvación. ¿Cómo lo hacemos? A través de los sacramentos. Fíjense lo que dice el catecismo del tema de los sacramentos. Con esto termino, dice: los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo, que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. O sea, nosotros, los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Miren qué hermosísima definición de sacramento, ¿no? Siempre vivo y vivificante, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Son signos de esta nueva y eterna alianza. Entonces, por el bautismo nosotros entramos a participar de la nueva alianza. Es como que recibimos la semilla de hijos de Dios. Y esta semilla es como que va fructificando y llega a su plenitud a través de la Eucaristía, donde nosotros nos hacemos no solamente hijos de Dios, sino esposos de Cristo. Porque en la Eucaristía Dios nos entrega, Jesús nos entrega su cuerpo. Es el esposo que en estas bodas misteriosas, místicas, nos regala su propio cuerpo. Nosotros al mismo tiempo nos fortalecemos a través de lo que llamamos el sacramento de la confirmación. Pedimos perdón a Dios a través nos volvemos a incorporar a la nueva alianza a través de la reconciliación. Somos afirmados en nuestra vocación matrimonial, sacerdotal, con distintos sacramentos, y finalmente recibimos la unción que es curativa, que nos sana de nuestras heridas y nos permite entrar a la vida eterna. Bueno, los sacramentos son estas obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza, son signos de la nueva alianza. Bueno, con esto me despido, ya la próxima clase la tienen con Patricio, y los invito, bueno, a esto lo tienen que profundizar, es como dice Pablo, ¿no? Esto es un gran misterio, él lo dice de Cristo y de la Iglesia. Bueno, no nos alcanza la vida, es como que cuando nosotros creemos que entendemos esto, bueno, nos falta un poquito más, de vuelta, penetramos un poquito en el misterio, y el misterio como que de vuelta creemos que entendemos, pero en el fondo de vuelta se nos presenta esta oscuridad luminosa, y bueno, tenemos que dar como pequeños pasos en esta oscuridad buscando la luz. Así que bueno, con esto termino la clase, que tengan una muy buena semana, los esperamos la próxima vez para hablar del reino,